El sol de la tarde atravesaba las enormes ventanas de vidrio de Luxury Motors, haciendo que los coches importados brillaran como joyas en exhibición. Don Francisco ajustó el cuello de su camisa desgastada, sintiendo el peso de las miradas de los vendedores tan pronto como cruzó la puerta automática. Sus zapatos gastados hacían un sonido discreto contra el piso de mármol pulido, contrastando con el tintineo de los zapatos italianos de los empleados. ¿Puedo ayudar? La voz del vendedor sonó más como una acusación que como una oferta de ayuda. Ricardo, como indicaba su placa dorada, apenas podía disimular el desdén al evaluar al hombre de alrededor de 70 años frente a él. Sí, por favor. Me gustaría ver ese modelo. Francisco apuntó a un Mercedes-Benz negro reluciente en el centro del showroom. Ricardo soltó una risa contenida y cambió miradas con otros dos vendedores que se acercaban. Señor, ese coche cuesta más de 2 millones de reales. Quizás podría mostrarle algo más adecuado. El precio no es problema, respondió Francisco con calma, sus manos callosas tocando levemente la carrocería impecable del vehículo. Fernando, ven a ver esto, llamó Ricardo a otro vendedor, riendo abiertamente ahora. ¿Tiene idea del costo de los servicios? ¿Del seguro? Miren, hay un concesionario de usados aquí cerca que... ese es el mismo señor que estaba recogiendo latas en la feria la semana pasada, interrumpió Fernando, provocando risas de los otros vendedores que ahora formaban un pequeño público. El gerente de la tienda, Marcelo, se acercó con su traje impecable. ¿Algún problema aquí? Ninguno, respondió Ricardo, aún riendo. Este señor quiere comprar el Mercedes más caro de la tienda. Debe haber ganado la lotería, ¿eh? Francisco permaneció en silencio, sus ojos recorriendo cada detalle del coche, mientras los comentarios maliciosos continuaban. «Fíjate en esa ropa», susurró una vendedora a su colega. «Debe ser una broma, o está perdido». Marcelo, clearing his throat, assumed his most condescending tone. «Señor, necesitamos atender a clientes que realmente tengan la capacidad de...» «Entiendo perfectamente», interrumpió Francisco, su voz calma contrastando con el ambiente hostil. Caminó lentamente hacia la salida, deteniéndose solo un momento para mirar hacia atrás. «Sabes, a veces el tiempo es el mejor maestro, y mañana será un día interesante». El grupo de vendedores estalló en carcajadas mientras las puertas automáticas se cerraban tras Francisco. Lo que no notaron fue la pequeña sonrisa que se formó en la esquina de sus labios mientras guardaba en su bolsillo una tarjeta con el nombre del propietario de la concesionaria. En el estacionamiento lo esperaba un Rolls-Royce negro, discretamente posicionado lejos de la vista de los empleados de la tienda. Antes de entrar al coche, Francisco miró una vez más hacia la concesionaria, sus ojos reflejando no ira, sino una determinación silenciosa que haría que ese grupo arrogante entendiera el verdadero valor de la humildad. La oficina Esperanza tenía el olor característico de aceite y metal que tanto amaba Francisco. Era 1975 y el joven mecánico de 23 años ya mostraba un talento especial para entender las máquinas como si fueran extensiones de su propio cuerpo. El lugar era pequeño, apretado entre dos edificios en el centro de São Paulo, pero para Francisco era un palacio de posibilidades. «Jefe, hay algo diferente en este motor», comentó Juan, su único empleado en ese momento, observando a Francisco trabajar en un Volkswagen Beetle. «El ruido cambió después de que usted lo tocó». Francisco sonrió con las manos negras de grasa sosteniendo una pieza que él mismo había modificado. «No es el ruido lo que cambió, Juan, es la eficiencia. Esta pieza que desarrollé reduce el consumo de combustible en un 30%. La antigua radio sonaba Roberto Carlos de fondo, mientras Francisco se inclinaba sobre su tablero cada noche, después de que la oficina cerraba. Dibujos técnicos, cálculos y prototipos ocupaban cada centímetro de su pequeña mesa. La luz amarillenta de la lámpara fluorescente era su única compañera durante aquellas madrugadas de trabajo intenso. «Usted necesita descansar», decía su esposa María, trayendo café caliente en una jarra térmica desgastada.
Va a acabar enfermándose de esta manera. Pero Francisco sabía que estaba cerca de algo grande. Cada fracaso lo acercaba más al éxito. Cada pieza rota era una lección aprendida. Sus manos, antes lisas, ahora contaban historias a través de cicatrices y callos, medallas de honor por su dedicación. En una tarde particularmente calurosa, mientras probaba su más reciente modificación en un motor, un hombre de traje entró en la oficina. El contraste entre su atuendo impecable y el ambiente lleno de grasa llamó la atención de todos. «Busco al señor Francisco», dijo ajustándose las gafas de montura dorada. «Mi nombre es Robert Williams. Represento a Continental Motors de Estados Unidos». Francisco limpió las manos en un trapo ya manchado y se acercó con curiosidad. El hombre extendió una tarjeta y continuó. «Nos ha llegado información de que usted ha desarrollado algo interesante». Antes de que Francisco pudiera responder, sonó el teléfono de la oficina. Juan contestó y, con los ojos muy abiertos, llamó: «Jefe, es de Alemania, dicen que es urgente». Francisco miró la tarjeta en sus manos, luego a Robert y finalmente a su pequeña oficina. En ese momento, no lo sabía, pero su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El teléfono seguía sonando, resonando como un presagio del futuro. ¿Qué lo esperaba? «Permítame», le dijo a Robert mientras caminaba hacia el teléfono. «Creo que hoy será un día más interesante de lo que imaginé». Los tacones de los zapatos italianos de Francisco resonaban por los silenciosos pasillos del Hotel Maxud Plaza. Era 2024, y las discretas reuniones en el lujoso restaurante del último piso se habían convertido en su rutina durante las últimas décadas. Ejecutivos de fabricantes de automóviles de todo el mundo hacían fila para renovar los contratos de licencia de su patente, que había revolucionado la industria automotriz. «Señor Francisco, los representantes de BMW ya han llegado», susurró Rafael, su asistente personal desde hace 15 años, mientras ajustaba la corbata del jefe. «Y Mercedes ha confirmado su presencia para después del almuerzo». Francisco asintió, sus ojos cansados ocultando el brillo de satisfacción. La pieza, que desarrolló en aquel pequeño taller, se había convertido en el corazón de una revolución en la eficiencia de motores. Pero a diferencia de muchos inventores, eligió permanecer en las sombras, cultivando su privacidad como su bien más preciado. «El café está como a usted le gusta», agregó Rafael, abriendo la puerta de la sala de reuniones. «Y el informe sobre Luxury Motors que pidió ya está sobre su mesa». Los ejecutivos alemanes se levantaron inmediatamente al verlo entrar. Sus trajes impecables y sonrisas calculadas no ocultaban el nerviosismo. La renovación de la licencia dependía de esa reunión. «Caballeros», saludó Francisco, tomando asiento en la cabecera de la mesa. «Vayamos al grano. ¿Qué tienen para mostrarme?» Heinrich Meller, CEO de la división de motores, comenzó su presentación. Gráficos y números danzaban en la pantalla, mostrando el impacto de la tecnología de Francisco en los últimos años. Pero sus pensamientos estaban distantes, centrados en el archivo sobre Luxury Motors que lo aguardaba. Como pueden ver, la eficiencia ha aumentado un 42% desde la última actualización, explicaba Meller, su voz traicionando un ligero acento. «Los números son impresionantes». «Números», murmuró Francisco, interrumpiendo la presentación. «Sabes, Heinrich, cuando desarrollé esta tecnología, no estaba pensando en números, estaba pensando en personas». La sala quedó en silencio. Francisco se levantó, caminando hacia la ventana que ofrecía una vista panorámica de Sao Paulo. «¿Saben por qué nunca quise aparecer? ¿Por qué preferí quedarme en las sombras?». Se volvió hacia los ejecutivos. «Porque el verdadero poder no necesita exhibirse. Se manifiesta en el momento adecuado». Rafael entró silenciosamente en la sala, entregando un sobre a Francisco. Era la confirmación. Luxury Motors estaba a la venta, ahogada por deudas y mala gestión. «La reunión ha terminado», anunció Francisco, sorprendiendo a todos. «Rafael finalizará los detalles de la renovación. Tengo otros asuntos que resolver». Mientras los ejecutivos salían, confundidos pero aliviados por la renovación garantizada, Francisco abrió el sobre.
Las páginas revelaban toda la estructura de la concesionaria: empleados, deudas, patrimonio. Sus ojos se detuvieron en los nombres de los vendedores que lo habían humillado. Rafael, llamó, su voz calmada ocultando la determinación en sus ojos. Programa una reunión con nuestros abogados, y esa lista de concesionarias que compramos en los últimos años, tráela para mí. Sentado en su silla, Francisco abrió una carpeta antigua. Dentro, decenas de documentos mostraban su red silenciosa de concesionarios, todos operando bajo diferentes nombres, todos rentables, todos transformados por su gestión humanizada. ¿De verdad va a comprarla?, preguntó Rafael, conociendo bien esa mirada del patrón. Francisco sonrió, sacando la tarjeta del propietario de Luxury Motors que había guardado el día anterior. Sabes, Rafael, durante todos estos años he aprendido que el dinero es una herramienta poderosa. Pero, ¿sabes qué es aún más poderoso? La capacidad de enseñar una lección. Su teléfono sonó. Era su abogada, confirmando que la propuesta de compra estaba lista. Francisco miró una vez más la ciudad a través de la ventana, pensando en cómo el destino tiene formas interesantes de operar. «Prepara los documentos», dijo él al teléfono. «Mañana será un día diferente en Luxury Motors, y esta vez seremos nosotros quienes demos la lección». Mientras guardaba los documentos, Francisco tomó una foto antigua, amarillenta por el tiempo. En ella, su pequeño taller Esperanza aparecía soleado, con él y Juan sonriendo al frente. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuántas vidas habían cambiado? ¿Cuántas lecciones se habían aprendido? Rafael, llamó de nuevo, agende también una visita a la concesionaria para mañana. Quiero ver en persona cómo va su atención. El asistente sonrió, conociendo bien los planes del patrón. Francisco no era un hombre de venganza, era un hombre de transformación, y una vez más, usaría su poder no para destruir, sino para enseñar. La noche caía sobre São Paulo cuando Francisco finalmente salió del hotel. En su Rolls Royce, miró hacia el edificio de Luxury Motors a lo lejos, sus luces aún encendidas, sus vendedores aún arrogantes, todos inconscientes de que el destino estaba a punto de enseñarles una valiosa lección sobre humildad y respeto. La luz de la mañana apenas había surgido cuando Francisco entró en su oficina privada, en el 20º piso de un edificio discreto en el centro de São Paulo. En la antigua mesa de caoba, una pila de documentos esperaba su análisis. La adquisición de Luxury Motors necesitaba ser meticulosa, como todos los demás que había realizado a lo largo de los años. «Los abogados ya han llegado, señor», anunció Rafael, sirviendo el desayuno que Francisco siempre tomaba allí mismo, entre un documento y otro. Y trajeron la información que pidió sobre los empleados. Francisco tomó la primera carpeta. Dentro, fotos e historias detalladas de cada vendedor de la concesionaria. Sus ojos se detuvieron en la imagen de Ricardo, el vendedor que había liderado las burlas el día anterior. 15 años de experiencia, pero sus ventas habían estado cayendo en los últimos meses. Problemas con clientes, quejas sobre su actitud arrogante. «Doctor Méndez», Francisco saludó a su abogado principal que acababa de entrar. «¿Qué descubrió sobre su situación financiera?» «Es peor de lo que imaginábamos», respondió Méndez, abriendo su carpeta. «La concesionaria está hundiéndose en deudas. El propietario actual, Roberto Campos, tomó malas decisiones de inversión. Han perdido el 30% de los ingresos en el último trimestre». Francisco sonrió discretamente, tomando otra carpeta. Esta contenía información sobre sus otras concesionarias, todas operando bajo diferentes nombres: Nuevo Horizonte Vehículos, Prime Motors, Estrella Automóviles. Cada una de ellas había sido transformada bajo su gestión, convirtiéndose en un ejemplo de excelencia en atención y respeto al cliente. «¿Y qué hay de los empleados administrativos?», preguntó Francisco, hojeando más documentos. «Encontramos algunas sorpresas interesantes», dijo Rafael, entregando otro informe. «Hay gente buena allí, señor. Personas que intentaron cambiar la cultura de la empresa, pero fueron silenciadas, principalmente en el equipo de mantenimiento». Francisco asintió, recordando su propia historia,
Sabía reconocer talento y dedicación, incluso cuando otros no lo veían. «Prepárenme la oferta», ordenó a los abogados, «pero quiero una cláusula especial en el contrato. La transición de propiedad debe ser inmediata después de la firma, sin período de adaptación». Los abogados intercambiaron miradas sorprendidas. Normalmente, las transiciones de este tipo llevaban semanas, a veces meses. «Señor Francisco», intervino el doctor Méndez, «esto es bastante inusual. El señor Campos puede resistirse a estos términos». «No está en posición de resistir nada», respondió Francisco, con una voz calma pero firme. «Las deudas están venciendo, los proveedores están presionando. Aceptará». Las horas siguientes se dedicaron a refinar cada detalle del contrato. Francisco conocía bien ese proceso. Era su adquisición número 12 en el sector. Cada concesionaria que había comprado tenía una historia similar. Gestión problemática, empleados desmotivados, clientes insatisfechos, y cada una de ellas se había transformado en un ejemplo de éxito bajo su dirección. «Rafael», llamó Francisco al final de la tarde, «programa una reunión con Roberto Campos para mañana temprano y prepara ese material sobre nuestra red de concesionarias. Quiero que entienda exactamente con quién está negociando». Mientras, los abogados se marchaban. Francisco tomó una foto antigua de su billetera. En ella, la fachada de su primer taller Esperanza brillaba bajo el sol de los años 70. ¿Cuántas vueltas había dado el destino desde entonces? «Una cosa más», dijo, guardando la foto. «Prepara una lista de los empleados de mantenimiento. Quiero conocerlos personalmente después de que se complete la compra». El sol ya se ponía cuando Francisco finalmente dejó la oficina. En el ascensor se encontró con un joven repartidor que lo saludó con respeto. Francisco sonrió, recordando cuán engañosas eran las apariencias, algo que los vendedores de Luxury Motors aprenderían pronto. En su Rolls Royce, camino a casa, Francisco hizo una última llamada. «¿Está todo listo para mañana?», preguntó. «Sí, señor», respondió Rafael. «Roberto Campos confirmó la reunión para las 8 a.m. Y ese vendedor, Ricardo, estará de guardia mañana en la concesionaria». «Excelente», respondió Francisco, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. «Mañana será un día de grandes lecciones». El coche se deslizaba silenciosamente por las calles de Sao Paulo, mientras Francisco revisaba mentalmente cada detalle de su plan. No se trataba de venganza, nunca lo fue. Era sobre transformación, sobre enseñar el valor del respeto y la humildad. Y a veces, las mejores lecciones vienen de las formas más inesperadas. La mañana apenas había comenzado cuando Francisco cruzó las puertas de Luxury Motors. El mismo suelo de mármol, los mismos coches relucientes, pero hoy algo era diferente. Hoy él era el dueño. La reunión con Roberto Campos había sido rápida y decisiva. En menos de una hora todos los documentos estaban firmados. «Por favor, llamen a todos los empleados al showroom». Su voz calma resonó por el ambiente, mientras Rafael organizaba unas carpetas a su lado. Los vendedores, que aún no sabían del cambio, intercambiaban miradas confusas. Ricardo, el mismo, que lo había humillado el día anterior, se acercó con su sonrisa comercial. «¿Puedo ayudarle, señor? Veo que está buscando...» «Ya me ayudaste lo suficiente ayer», Francisco lo interrumpió, sus ojos fijos en los del vendedor. La sonrisa de Ricardo se congeló y una sombra de reconocimiento comenzó a aparecer en su rostro. Los empleados fueron reuniéndose. Susurros nerviosos llenaban el aire. Marcelo, el gerente, intentaba mantener su postura autoritaria, pero sus manos inquietas lo delataban. «Buenos días a todos», comenzó Francisco, su voz firme resonando por el showroom. «Algunos de ustedes ya me conocen de ayer, otros me conocerán ahora. Mi nombre es Francisco Oliveira, y a partir de hoy soy el nuevo propietario de Luxury Motors». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo palideció. Sus piernas temblorosas lo obligaron a apoyarse en un pilar cercano. Fernando, el otro, vendedor que había participado de las burlas, dejó caer su taza de café manchando el impecable piso. «Pero eso es imposible»,
murmuró Marcelo, dando un paso al frente. El señor Campos no... El señor Campos firmó la transferencia hace exactamente 47 minutos, interrumpió Rafael mostrando los documentos. La transición es inmediata. Francisco caminó lentamente por el showroom, sus pasos resonando en el silencio tenso. Saben, durante años he construido un imperio silencioso en el sector automotriz. 12 concesionarias, todas transformadas bajo mi gestión. Pero ayer, aquí ocurrió algo interesante. Se detuvo frente a Ricardo, que ahora temblaba visiblemente. Ustedes me enseñaron una lección valiosa sobre cómo no tratar a las personas, sobre cómo la arrogancia puede cegar a alguien ante lo que realmente importa. Señor, yo no sabía, balbuceó Ricardo. Por favor, discúlpeme, yo... Las disculpas son fáciles cuando estamos acorralados, respondió Francisco. Pero la transformación, eso exige mucho más. Dirigiéndose a todos los empleados, Francisco continuó. A partir de hoy, muchas cosas van a cambiar. Primero, nuestra política de atención. Cada cliente que entre por esa puerta merece respeto, independientemente de su apariencia o condición social. Marcelo dio un paso adelante, ajustando su corbata nerviosamente. Señor Francisco, ¿puedo garantizar que nuestros vendedores están entrenados para humillar a personas como yo? Interrumpió Francisco, su tono aún calmado pero cargado de autoridad. Para juzgar por la apariencia, para reírse de quienes no encajan en su patrón de cliente ideal. El gerente retrocedió sin palabras. Francisco entonces hizo un gesto hacia Rafael, quien comenzó a distribuir sobres a cada empleado. Dentro de esos sobres encontrarán dos cosas. Una carta detallando nuestras nuevas políticas y, para algunos, una carta de despido. Aquellos que reciban la segunda opción tienen hasta el final del día para limpiar sus mesas. Ricardo abrió su sobre con manos temblorosas, con los ojos llenos de lágrimas al ver la carta de despido. Fernando y Marcelo tuvieron la misma sorpresa. Pero, continuó Francisco, también creo en segundas oportunidades. Por eso he mantenido a personas que otros considerarían improbables. Llamó a José, el conserje que había trabajado durante 15 años en la concesionaria. José será nuestro nuevo gerente de operaciones. Conoce cada centímetro de esta tienda y, más importante, conoce el valor del respeto. Las miradas de asombro se multiplicaron, mientras José, aún en su uniforme de limpieza, recibía un nuevo cafete de las manos de Francisco. La verdadera grandeza no está en el cargo que ocupamos o en la ropa que vestimos, declaró Francisco, mirando cada rostro presente. Está en el carácter que demostramos, en el respeto que ofrecemos, en la humildad con la que tratamos a los demás. Mientras algunos empleados celebraban su permanencia y otros recogían sus pertenencias, Francisco llamó a Rafael. Prepárate para anunciar las vacantes. Quiero personas que entiendan que una concesionaria no solo vende coches, vende respeto, dignidad y sueños. El día terminó diferente a como comenzó. El suelo de mármol seguía siendo el mismo, los coches aún brillaban bajo las luces, pero algo fundamental había cambiado en Luxury Motors, y mientras Francisco observaba el sol ponerse a través de las grandes ventanas del showroom, sabía que ese era solo el comienzo de una gran transformación. A veces, murmuró para sí mismo, las mejores lecciones vienen de los lugares más inesperados. En solo 3 meses, Luxury Motors se había transformado. Lo que antes era un ambiente de arrogancia y discriminación, ahora pulsaba con una energía diferente. Francisco había implementado cambios que iban mucho más allá de un simple intercambio de empleados. «Buenos días, señor Francisco», saludó José, ahora impecable en su traje a medida, pero manteniendo la misma humildad de siempre. Los nuevos aprendices han llegado para el programa de capacitación. Francisco observó al grupo de jóvenes que entraba tímidamente en el showroom. Eran 15 chicos y chicas, todos provenientes de comunidades desfavorecidas, seleccionados para el nuevo programa de formación en mecánica y ventas automotrices. «Bienvenidos a su nuevo hogar», los recibió Francisco, notando las miradas,
maravilladas que lanzaban a los coches lujosos. Aquí aprenderán mucho más que mecánica o técnicas de ventas. Aprenderán sobre dignidad. El programa había sido su primer gran cambio. Transformó parte de la concesionaria en un centro de entrenamiento, equipado con las más modernas herramientas y simuladores. Los instructores eran profesionales experimentados, incluyendo a algunos que Francisco había traído de sus otras concesionarias. «Señor», llamó una de las jóvenes aprendices, dudosa, «¿es cierto que usted comenzó como mecánico?» Francisco sonrió conduciendo al grupo hacia una pared donde estaba enmarcada la foto de su antigua taller Esperanza. «Comencé exactamente como ustedes», respondió, «con muchos sueños y poco reconocimiento, pero aprendí que el verdadero éxito no está en tener poder, sino en usarlo para transformar vidas». En ese momento, un anciano entró en la concesionaria, vestido con ropa sencilla y cargando un bastón. Inmediatamente Clara, una de las nuevas vendedoras, se acercó con una sonrisa genuina. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?». Francisco observó con satisfacción mientras Clara ofrecía café al cliente. Escuchaba sus necesidades con atención y lo trataba con el mismo respeto que dedicaría a un empresario en un traje italiano. «¿Ven?», dijo a los aprendices, «eso es lo que nos hace diferentes. Aquí no vendemos solo coches, vendemos dignidad, respeto y oportunidades». Por la tarde, durante una reunión con su equipo de gestión, Francisco recibió una sorpresa. Ricardo, el ex vendedor que lo había humillado, había pedido una audiencia. «Déjalo entrar», autorizó Francisco. Ricardo entró visiblemente diferente del hombre arrogante de hace 3 meses. Su ropa era más sencilla, su postura más humilde. «Señor Francisco», comenzó él, la voz entrecortada, «vine a pedir no solo disculpas, sino una oportunidad. Estos meses desempleado me han enseñado mucho. Estoy trabajando como vendedor de usados en una pequeña tienda y por primera vez entendí el valor de cada cliente». Francisco lo observó en silencio, recordando sus propias lecciones de vida. «La vacante de vendedor junior sigue abierta», respondió finalmente. «Comenzarás desde cero como aprendiz. ¿Aceptas?». Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas. «Acepto, señor. Prometo que no se arrepentirá». Al final del día, Francisco reunió a todos los empleados y aprendices en el showroom. El sol poniente atravesaba las ventanas, haciendo que los coches brillaran con una luz especial. «Hoy completamos 3 meses de transformación», comenzó él. «Pero nuestro viaje apenas comienza. Cada persona que entra por esa puerta lleva sueños, y nuestro papel es tratarlos con el respeto que merecen». Hizo una pausa, mirando cada rostro presente. «A partir de mañana, Luxury Motors dejará de existir. Nacerá a su lugar Esperanza Motors, un nombre que lleva la esencia de lo que realmente importa». Los empleados aplaudieron, muchos con lágrimas en los ojos. Francisco levantó la mano, pidiendo silencio. «Y hay más. Cada empleado recibirá una pequeña participación en la empresa, porque todos aquí son parte de esta transformación». La celebración que siguió fue genuina y emocionante. Francisco observaba todo con una sonrisa serena, pensando en cómo la vida daba giros extraordinarios. Más tarde, solo en su oficina, volvió a tomar la foto de su antiguo taller. Al lado de ella, colocó una foto reciente del equipo de la ahora Esperanza Motors, una familia diversa, unida por el respeto y el deseo de hacer la diferencia. «¿Viste, María?», murmuró hacia la foto de su difunta esposa sobre la mesa. «A veces necesitamos perderlo todo para ganar algo mucho más grande». El sol se había puesto completamente cuando Francisco dejó la concesionaria esa noche. En el estacionamiento, su Rolls Royce lo esperaba, pero decidió caminar un poco. Pasó por la vitrina, admirando el reflejo de la nueva placa que se instalaría al día siguiente, Esperanza Motors, donde los sueños son respetados. Un joven aprendiz corrió hacia él. «Señor Francisco». Olvidó su carpeta. «Gracias», sonrió él tomando la carpeta. «Sabes, hijo, nunca olvides, el verdadero poder no está en humillar a los demás, sino en levantarlos.
Esa es la mayor lección que la vida me ha enseñado. Y así, Francisco siguió su camino, sabiendo que había transformado no solo una concesionaria, sino creado un legado de respeto y dignidad que continuaría mucho más allá de su tiempo. Porque a veces, las mayores victorias no están en vencer a los demás, sino en ayudarles a convertirse en mejores,